Hola, hoy me gustaría platicar contigo sobre un tema que me parece fundamental. Y el tema es la adolescencia, que es una etapa de la vida por la que todos en algún momento pasamos. Algo que yo recuerdo cuando era adolescente y que en ese proceso en donde en forma natural te sientes poco comprendido por los adultos principalmente, yo decía que no iba yo a olvidar esta etapa cuando fuera adulta. Y este es uno de los propósitos de este mensaje. Para mí como psicóloga y como psicoterapeuta, el trabajo con los adolescentes me parece fundamental. Y me parece muy importante que nosotros los adultos no olvidemos esa etapa de nuestra vida. La adolescencia ha sido marcada como un proceso de turbulencia, un proceso en donde hay una crisis muy grande. Y esto es cierto, no es una etapa sencilla. Y aunque, dependiendo de las diferencias individuales, para algunas personas la adolescencia ha sido más sencilla, para otras no lo ha sido tanto. Sin embargo, creo que es muy importante entender de qué estamos hablando y cuál es el propósito de esta etapa de la vida. Sobre todo en estos tiempos en donde el hablar de desarrollo y de salud mental es sumamente importante para poder entendernos y entender a los demás. Como padres o como profesionistas de la salud, el entender esta etapa me parece que es una parte importante de lo que podemos hacer en el compartir y en el convivir con los adolescentes. Primero creo que es fundamental tener claro el concepto de adolescencia. La adolescencia, etimológicamente, viene del término adolescere, que significa crecer y desarrollarse. Hace mucho tiempo decían que significaba adolecer de algo, y esto no es real. El adolescente no adolece de nada, es un ser humano completo en desarrollo. Y precisamente esta es una etapa de ajuste, en donde incluso a nivel cerebral, los chicos están teniendo cambios y un proceso de madurez. El cerebro se está reestructurando en la etapa de la adolescencia. Se ha comprobado a nivel neurológico que el cerebro de un adolescente es muy diferente al cerebro de un adulto. Sobre todo el lóbulo frontal, que es la parte de aquí al frente, que se refiere a las funciones ejecutivas y que tiene que ver con la toma de decisiones y con el control de impulsos, es una zona que apenas está en proceso de desarrollo en la adolescencia. Y este es el motivo por el que nuestros adolescentes muchas veces son impulsivos y toman decisiones sin darse cuenta y sin pensar detenidamente en las consecuencias de lo que puede pasar. Pero esto es parte precisamente del proceso de desarrollo del adolescente para que en algún momento de su vida, cuando la adolescencia concluya, puedan lograr la madurez. Y hablando de conclusión de la adolescencia, actualmente incluso el periodo de la adolescencia se ha ampliado de acuerdo a las características sociohistóricas, culturales de la época. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros chicos ya no son tan independientes como lo eran antes, en otras épocas, en donde incluso a edades tempranas se casaban o se iban de casa. Debido a la situación actual, a los estudios que los jóvenes realizan, quedan mucho más tiempo dentro del hogar. Y esto ha aumentado, de acuerdo a varios estudios, el periodo de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud habla de que la adolescencia comprende un rango de los 10 a los 19 o 20 años aproximadamente. Sin embargo, el rango, de acuerdo a estos estudios, se ha ampliado hasta los 24 años aproximadamente, que es el momento en el que nuestros hijos concluyen una profesión, una carrera, y entonces pueden
irse y ser realmente independientes. Obviamente las edades en las etapas son aproximadas y indistintamente, sin tomar en cuenta una edad específica. Creo que lo más importante es que entendamos cómo es un proceso que lleva tiempo y que precisamente lo que se logra es la diferenciación. Cuando nosotros somos bebés, a los 2 años, de acuerdo a varios autores como Melanie Klein, el primer proceso que vivimos de separación o de diferenciación es a los 2 años de edad. Cuando todos aprendemos, ya sabemos caminar, pero además tenemos mayor control sobre ese andar y entonces podemos irnos a conocer el mundo lejos de mamá. Y digo lejos de mamá, obviamente hablando de la misma casa. Pero este sentimiento que el bebé tiene de independencia y de poder explorar el mundo sabiéndose diferente a mamá, genera seguridad de autonomía en ese bebé. En la adolescencia es la segunda etapa de diferenciación, es el segundo momento de diferenciación que vivimos todos los seres humanos. Por eso es una etapa tan importante, porque aquí nuestros hijos dejan de depender emocionalmente de nosotros, dejamos de ser como adultos su centro de atención y se dan cuenta, además, que los adultos no siempre tenemos la razón. Se dan cuenta de que muchas veces los adultos se equivocan y que además no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y esto realmente genera este cambio en la percepción del mundo del adolescente. Y esto es parte del desarrollo y es necesario que también se desilusionen de sus propios padres para poder entender que ellos son seres humanos diferentes. La conducta y la forma de vivir del adolescente está más enfocado y encaminado a poder encontrarse a partir de la identificación con sus iguales. La realidad es que ahora su mayor interés va a estar en las relaciones sociales, porque una de las metas de la adolescencia es el que puedan definir su identidad. Y para poder definir su identidad, tienen que identificarse con sus semejantes, es decir, con otros adolescentes como él o como ella. ¿Qué es construir tu identidad? Es poder tener una hipótesis de ti mismo, es decir, poder responder a esa pregunta de quién soy y qué hago aquí en este mundo, para qué vine, cuál es la meta en mi vida. Y el ir respondiendo poco a poco a estas preguntas es fundamental para el adolescente y es fundamental para la construcción de su personalidad y de su desarrollo saludable. En este proceso, obviamente, el adolescente va a tener tropiezos y quizás va a cometer errores. Y esto tiene que ver con esta idea del adolescente de que a él no le va a pasar nada. Decía hace un momento que el desarrollo del cerebro del adolescente está en proceso y está como reorganizándose, como un closet que está revuelto y que tiene que organizarse de una manera diferente a como estaba organizado en la infancia. Y en esta organización también sucede algo muy peculiar, que es el pensamiento egocéntrico, que si bien lo menciona un autor llamado Piaget, en donde habla de este proceso de egocentrismo en la infancia, habla de que en la adolescencia este egocentrismo también se da, pero de manera diferente, porque es un egocentrismo que es cognitivo. El adolescente sí es empático y sí tiene la capacidad de entender a los otros, sobre todo a sus iguales. Pero este egocentrismo se refiere a que piensa el adolescente que es el centro del mundo. Y además hay otra cuestión. Elkind, otro autor que estudió la adolescencia, decía que el adolescente en su pensamiento tiene algo que le llamó la fábula personal. Y se refería a que él piensa que no le va a suceder nada malo. Y por eso el adolescente muchas veces es impulsivo y se avienta a hacer cosas
que son riesgosas, como por ejemplo, conductas sexuales sin tener seguridad, uso de drogas o conductas de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Manejar a altas velocidades, etc. El adolescente piensa que a él no le va a pasar nada malo y entonces por eso se arriesga en forma impulsiva. Sin embargo, en la vida todos aprendemos a partir de ensayo y error. Y estas caídas y estos tropiezos van enseñando al adolescente a pensar antes de hacer las cosas. Y esto es parte de la madurez que el adolescente necesita. Ahora la pregunta sería, entonces, ¿cuál es nuestro papel como adultos y como padres en este proceso de adolescente? Es muy importante entender que como padres no podemos estar vigilando, ¿sí?, ni sobreprotegiendo a nuestros adolescentes. El adolescente necesita sentirse libre. Sin embargo, no significa que los padres los abandonemos y dejemos de observarlos. Como padres necesitamos estar atentos para poder acompañar y observar a nuestros hijos en este proceso tan importante de la vida, dejándolos volar, pero acompañándolos desde cerca, no pegados a ellos, pero sí de una manera cercana para poder estar ahí en el momento en el que nos necesiten, porque obviamente requieren orientación y acompañamiento. Nuestro adolescente no necesita ser juzgado, necesita ser escuchado, requiere diálogo y requiere que lo deje ser, que respete su personalidad y obviamente también que marque límites claros pero flexibles. Si nosotros como adultos, sea como padres o como orientadores o como psicólogos o psicoterapeutas, podemos ser empáticos con nuestros adolescentes y poder entender que este camino es un proceso y es un puente que les va a permitir la madurez, entonces podemos ser unas buenas guías y acompañantes de nuestros adolescentes. Pero sobre todo, no olvides algo fundamental. La mejor manera de enseñar a los niños y a los adolescentes lo correcto y lo incorrecto es con el ejemplo. Seamos congruentes y actuemos de acuerdo a lo que decimos. Y entonces nuestro adolescente aprenderá de nuestro ejemplo y de nuestra congruencia. Y podremos estarlos acompañando en este largo camino en donde quizás hay muchas piedras, pero también hay momentos muy agradables. No olvides que todos fuimos adolescentes. Es una hermosa etapa y hay que vivirla, disfrutarla y acompañarla con nuestros hijos y como profesionistas. Y esta es una forma de contribuir a la salud mental de nuestra sociedad. Gracias. Estoy para servirte. Soy la psicoterapeuta Lorena Martínez Avendaño y estoy en Facebook como Centro de Atención y Psicoterapia Humanista. Hasta pronto.